Buenas noches. Una emisión especial, Gran el Sistema. Vamos a ver si ponemos un poquito de claridad ahora que viene el aniversario de la Guerra de Malvinas, de hablar de cosas que no se entienden, que no se dicen, y tratar de explicar más o menos cómo fue la verdadera trama de Malvinas. Porque hay unas cosas secretas que no se dicen. Entonces vamos a tratar de poner un poquito de claro todo esto. Vamos a hacer un relato más o menos cronológico de los hechos. El llamado al general Galtieri fue en la noche del 1 de abril a las 20 horas, hora en que los buzos tácticos que debían tomar el cuartel de los guardias británicos estaban desembarcando del submarino Santa Fe, imposible ya de detener. A esa misma hora, en el salón de fiesta del comandante en jefe de la Armada, se acababa de iniciar un agasajo al comandante de operaciones navales de Estados Unidos, a quien se había entregado una copia del plan de desembarco e invitado durante la mañana de ese día primero a concurrir a la sala de situación de la Armada al día siguiente a las 7 horas, para seguir los acontecimientos del desembarco. La intención era que se verificara el cumplimiento de normas humanitarias y el respeto a la población civil pactado anteriormente en la visita del general Galtieri a Estados Unidos. En el ingreso a ese agasajo, el almirante norteamericano expresó al almirante Anaya que, terminado el mismo, se dirigía al aeropuerto para partir a Estados Unidos a las 3 de la mañana del día 2, y las conversaciones entre ambos, que fueron muy amenas durante los días anteriores, se lo vieron parcas a partir de ese momento. La operación argentina fue diseñada por el Instituto Aspen de Colorado, que a su vez está controlado por los Rockefeller. Si la caída de Shadilar tuvo que ver con el comercio de drogas en la guerra de las Malvinas, el asunto tenía que ver con la energía nuclear y el necesario objetivo del grupo Bilderberg de conseguir el crecimiento cero de la misma. En Bilderberg observaron que sus planes de crecimiento cero industrial se iban a pique y decidieron dar una lección ejemplar a Argentina y a los demás países latinoamericanos. Debían olvidarse de cualquier idea de nacionalismo, independencia e integridad soberana. La elección de Argentina no fue casual. Se trataba del país más rico de Sudamérica y proporcionaba tecnología nuclear a México y a Perú, lo cual disgustaba a los miembros del club. La guerra de Malvinas acabó con esa colaboración, afirmó, porque sin duda para Estados Unidos es mucho mejor tener a México como fuente de mano de obra barata que como interlocutor comercial al mismo nivel. El sistema que quiere dominar al mundo necesitaba producir dos hechos geopolíticos de suma importancia para seguir adelante con su proyecto de esclavitud mundial. Primero, cambiar todos los gobiernos militares que ellos habían instalado en América Latina con el famoso Par Cóndor, cuya cabeza era la Argentina, habiendo usado para eso a civiles como guerrilleros y a militares como opresores, enfrentándolos para dividir a los pueblos con falsas ideologías. Como era obvio, había que poner en marcha la democracia en cada uno de nuestros países, y para eso tenían que utilizar a los obsecuentes y aduladores de siempre, sin ninguna diferencia, como ya hemos visto. Para matar a una víbora hay que cortarle la cabeza, y para lograr eso hay que usar a los militares, civiles y payos y traidores a la patria, que siempre están en los gobiernos de turno, manejando los hilos de atrás, como lo hacen los titireteros. Segundo, otro motivo geopolítico fue la invasión de Israel al Líbano, para ir preparando en Medio Oriente lo que hoy tenemos y conocemos. O sea que el tiro grita de un lado y pone los huevos en el otro, porque todo el mundo se fijaba en Argentina e Inglaterra y simultáneamente sucedía lo del Líbano, sin que países miembros de las Naciones Unidas impidieran que se destruya un país libre y soberano. El gran motivo de la carnada era Malvinas. Para eso había que crear el motivo, el momento, el interés, el deseo, o sea, planificar una operación sin descuidarse el más mínimo detalle. Como es lógico, se necesitaban a los actores, y después de analizar el perfil de quién podía ser él o los responsables, se decidió invitar al general Leopoldo Galtieri, integrante de la Junta Militar y comandante en jefe del ejército, para visitar durante casi un mes a todas las bases dentro de Estados Unidos,
mientras que era presidente el general Liola. A Galtieri lo recibe en Estados Unidos el agregado argentino, quien lo acompaña durante su viaje conociendo todas las bases, y también ve un coronel en actividad de los Estados Unidos que se llamaba Olsen. Pero lo importante y llamativo es cómo el agregado militar durante toda esa incursión mantuvo el siguiente diálogo con el general Galtieri. Teniente general, le van a solicitar a los americanos el apoyo a favor de los contras de Nicaragua y en El Salvador, para que le demos instrucción antiguerrilla, ya que quedaron muy impresionados y satisfechos de cómo se actuó en Tucumán y en toda la Argentina. Galtieri le preguntó, ¿a cambio de qué? Y el agregado militar le respondió, nos van a dar lo que le pidamos. Pero como Galtieri no estaba convencido, le dijo que no tenía sentido meterse en un problema que no era nuestro. Pero el agregado militar le expresó que estaba en condiciones de adelantarle que hasta podía manejar la entrega de Malvinas, lo que sería un triunfo para la Junta Militar y el gobierno, que de esa manera se tendría el apoyo que se necesitaba del pueblo. Pero lo llamativo de esta charla sobre Malvinas es que se fueron repitiendo durante casi todo el viaje. Una de las últimas bases que visitó Galtieri fue en el estado de la Florida. En ese lugar se produjo una reunión muy significativa con todo el staff del presidente Reagan, menos el defensor de la corona inglesa, el general y secretario de Estado Alexander Haig. Formalmente allí le pidieron a Galtieri el apoyo en favor de los contras de Nicaragua y en El Salvador. Pero Galtieri lo negó en reiteradas oportunidades, a pesar de los distintos ofrecimientos de toda índole que le hicieron, incluso hasta los personales. Pero fueron tan insistentes que lograron que Galtieri les expresara que la única condición por la cual la Junta Militar aceptaría darle ese apoyo sería si ellos inducían a Inglaterra a reconocer en forma definitiva que las Malvinas pertenecían a Argentina. Como sorprendidos por tal pedido, le comunicaron que esa respuesta se la podían dar recién en 72 horas. A las 72 horas se volvieron a reunir y ahí le expresaron que de lo hablado con el presidente Reagan se había llegado a la siguiente conclusión. Primero, provocar un hecho directo o indirecto en alguna de las islas que produjeron la reacción de Inglaterra. Segundo, como consecuencia de ello, tomar las Islas Malvinas por intermedio de la fuerza militar. Tercero, condición fundamental es que no hubiese nadie herido a los habitantes de las islas, y menos aún muerto. Cuarto, inmediatamente intervendría el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con 5 miembros fijos, con voz y voto, y uno transitorio con voz solamente. Le transmitieron que Inglaterra, como era lógico, votaría en contra, Francia apoyaría a Inglaterra y la Unión Soviética y China votarían de acuerdo al voto de Estados Unidos. Si este se abstenía, China y la Unión Soviética votarían a favor de Argentina. Eso produciría que la controversia se dirimiera por la vía diplomática y como garantía en las islas prevalerían las 3 banderas, la de Argentina, Estados Unidos y la de Inglaterra, hasta que se llegue a un acuerdo definitivo. 6. Como condición irrefutable por el requerimiento del presidente Reagan para llevar a buen término este acuerdo, solo se podía aceptar si el presidente de Argentina era el teniente general Leopoldo Galtieri. Lo que pasó después, hasta que recuperamos las islas, ya se conoce, pero hay un hecho que nadie ha querido decir, o porque no lo conocen, o porque era muy importante que nadie lo conociera. Pero siempre filtraciones que nos llevan a reunir las piezas de rompecabezas que nos permiten conformar una figura para que los argentinos sepamos cómo nos indujeron de adentro y de afuera a la entrega de Malvinas. El 2 de abril, en el preciso momento en que las Fuerzas Armadas estaban desembarcando las islas, el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, lo llama al presidente Galtieri y le solicita que no lleven adelante la recuperación de las mismas, porque no podía mantener en firme el acuerdo que se había establecido en el estado de la Florida. Como es obvio, Galtieri le dijo que ya estaba produciendo el hecho, por lo tanto no se podía dar marcha atrás, por lo que en su conciencia quedó registrada la falta de palabra y el honor de la nación argentina. Reagan no podía desconocer que ya estaba afectando el desembarco porque sus satélites inteligentes se lo estaban transmitiendo, pero esperaron que se hiciera efectivo para producir la entrega que se coronó con la resolución 502 del Consejo de Seguridad, donde ellos votaron contra y China y la Unión Soviética se abstuvieron. Los que vivimos la guerra de Malvinas y conocíamos cómo se mueve el mundo, pensábamos que Inglaterra no iba a tolerar que un país del tercer mundo la atropelle.
Pensamos que una movida de este tipo solo puede llevarse adelante con la autorización de Washington, más un gobierno de facto cuestionado por derechos humanos y que además existe porque la CIA lo dispuso. Pensamos que si lo hacen con autorización es una cama terrible. Si no la tienen, nos hacen pelota. También puede ser una celada. Vamos a ver los hechos y memoricen las fechas. 2 de abril, a las 3 de la mañana, tropas argentinas ocupan las Islas Malvinas. La población, a medida que se despierta, se entera de la novedad. El fervor patriótico invade la sociedad y miles de personas se congregan en Plaza de Mayo. Hagamos un poco de historia. Desde la usurpación inglesa en 1833, nuestro país jamás ha dejado de reclamarlas, contando siempre con la negativa británica. En 1965, las Naciones Unidas dicta la famosa resolución 2065, mediante la cual insta a Gran Bretaña a negociar para descolonizar las islas, cosa que no hizo nunca. En la década del 70, Argentina busca un acercamiento con los isleños, construimos la pista de aterrizaje y los abastecimos de todo, pero cometiendo el error de no tratar el tema de la soberanía. En 1968, la empresa Falkland Island Company manejaba la economía del archipiélago, ejerciendo presión sobre el Parlamento británico para que no trate el tema soberanía con la Argentina. En esa empresa no está representada la comunidad malvinense. En 1969 comienzan las exploraciones y se habla de la existencia de hidrocarburos. En 1975, luego de la expedición de Lord Shackleton, las Naciones Unidas insiste en tratar la soberanía sin respuesta inglesa. En 1977, Gran Bretaña decide públicamente no negociar la soberanía y comienza a proyectar la defensa de las islas. En ese momento asume el gobierno conservador a complicar todo. Es Margaret Thatcher, quien endurece la postura con nuestro país, ya que su esposo maneja la empresa de las Falkland. Además necesita las islas por su valor estratégico del Atlántico Sur, el acceso al Pacífico y la Antártida. Jamás las van a ceder. La flota está a tiempo de ser desmantelada, por lo que hay que tener en cuenta la intervención de las autoridades militares inglesas. Todos presionan. En 1979, la empresa argentina Georgia del Sur, administrada por Constantino Davidoff, negoció con una empresa de Edimburgo, Christian Saracen Limited, el desguace de las instalaciones de factorías balleneras instaladas en Leith, Stronger y Husvik, ubicada en la isla San Pedro, Georgia del Sur. Tras la firma fueron noticiadas las autoridades británicas de las islas sin provocar protesta alguna. En diciembre de 1981, tras haber negado la embajada británica en Buenos Aires viajar con un transporte a las islas, Davidoff pide al gobierno argentino aprovechar la expedición anual del rompehielos Almirante Elisa para hacer una parada en Georgia. El gobierno inglés, perfectamente notificado, no quiso provocar ningún incidente, por lo tanto acepta la llegada del armador a las islas, donde está solo 7 horas. Al regresar a Buenos Aires, el empresario envía una nota a la embajada pidiendo asesoramiento a futuro para poder realizar su trabajo. Comunica a la embajada británica que el 11 de marzo parte a bordo del ARA Bahía Buen Suceso, que el buque no tiene propósitos militares ni armamentos, y con toda la tripulación con sus papeles en regla, la embajada autoriza el viaje y no objeta los motivos del mismo. Ahora comienza la estrategia inglesa. El gobernador de las islas, Red Hunt, empieza a enviar mensajes falsos y exagerados que, junto al manipuleo de la prensa inglesa por los intereses que manejan las islas, provocan el accionar del gobierno británico. La embajada en Buenos Aires lleva adelante un doble discurso. Por un lado informa al gobierno argentino que el incidente está superado, mientras por otro lado incita al gobierno de Thatcher a desalojar a los trabajadores de la isla. Hay cruce de intereses. Observen el cronograma de los hechos. Enero y febrero de 1982 se emiten varias propuestas a Gran Bretaña para negociar de una vez por todas el tema soberanía. El 8 de enero en Buenos Aires, el embajador de la corona en Buenos Aires responde: el Reino Unido no tiene dudas sobre la soberanía británica en las Islas Malvinas, sus dependencias, zonas marítimas y plataformas continentales, cerrando la negociación. En el mes de febrero, la Junta Militar encargó a un brigadier, un general y un almirante a planificar una eventual acción militar de recuperación a las islas. Una vez aprobada la propuesta del grupo de trabajo, el 16 de marzo, la Junta decidió llevar adelante la recuperación de Malvinas, que debía ser incruenta y de corta duración,
bajo más estricto secreto para llevarse a cabo en el último cuatrimestre. El 19 de marzo por la mañana desembarca en las Islas Georgias el Ara Buen Suceso con 41 operarios argentinos, chilenos y españoles, que durante 4 meses se encargarán de desarmar las instalaciones adquiridas por Davidov, que se quedó en Buenos Aires. No hay nadie en el lugar. Se produce izada una pequeña bandera argentina sobre una estructura de carpintería. Al rato, 4 hombres del British Antarctic Survey se hacen presentes y exigen que arríen la bandera, que vuelvan a cargar el material desembarcado y se trasladen a la capital de la isla, Grytviken, para solicitar el pedido de desembarco. Acto seguido, la bandera es arriada. El día 20 se presentan nuevamente los británicos entregando un manuscrito sin membrete. El texto no contenía sanción ni intimidación alguna. Se envía el texto a Buenos Aires para pedir instrucciones. Una vez obtenida, no pudieron dar respuestas a los miembros del ingleses porque ya se habían retirado del lugar. El mismo día, el gobernador Marina Rehant informa a Londres que un grupo de civiles y militares argentinos había desembarcado en Puerto Ley, izado una bandera argentina y efectuado disparos de armas de fuego, los cuales ante la intimidación respondieron que tenían autorización de la embajada británica en Buenos Aires. Expresó además que según él, la armada argentina usaba a Davidov para ocultar su presencia en las islas, típico de los ingleses. El embajador en Buenos Aires cambia su postura y ordena al gobierno argentino que debe retirar la gente desembarcada y el buque de guerra. De lo contrario se tomarán las medidas del caso. Argentina responde que el buque Bahía Buen Suceso no es un buque de guerra, sino de transporte, y zarpará de Puerto Ley del día 21 a completar su descarga, y que además no hay militar alguno ahí. El 21 zarpa el buque argentino de las Georgias, al mismo momento que el Endurance parte de Malvinas, con 22 marines a bordo bien armados. El 22 la prensa británica califica las acciones como una invasión argentina a las islas. El gobierno nacional, trazado a negociaciones en la embajada británica, logra aclarar la situación y el embajador Williams da por terminado el incidente. El 23 se ubican 2 buques atómicos ingleses en los alrededores de las Islas Malvinas, 23 de marzo. Además, el buque de tropas Visco con 78 soldados a bordo y el Polar Ranger parten de Chile, mientras otro buque ya estaba a la altura de Uruguay, antes de la ocupación argentina. Londres ordena expulsar a los obreros de la isla con el uso del Endurance y además declara que enviará más buques de guerra al Atlántico Sur. Davidov pide al gobierno que defienda al grupo de trabajo, por eso se decide enviar al Bahía Paraíso, que está en plena campaña antártica. El gobierno argentino cita al embajador Williams para hacerse entender las verdaderas intenciones. Gran Bretaña responde que la Argentina debe retirarse de la isla, ya que de lo contrario aplicaría la fuerza. El 24, el embajador Williams le expresa a las autoridades argentinas que el tiempo se está acabando. Ese día el gobierno decide adelantar el desembarco previsto para el fin de año. El 25, Margaret Thatcher decide alistar 7 buques de guerra, al 25, que se encuentran haciendo ejercicios en Gibraltar para enviarlos a Malvinas. El 26 zarpa de Puerto Ley del Bahía Paraíso, dejando 14 soldados armados solo con fusiles para proteger los obreros. El 28 por la mañana zarpa la flota de desembarco con 900 hombres a bordo, 911, a medida lo hace el resto. Gran Bretaña aprovechó Gibraltar con armamento y alimentos para 70 días a 8 buques de guerra para enviarlos a Malvinas. El 29, desconociendo la zarpada de la flota argentina, Gran Bretaña envía a las islas un buque de abastecimiento y un submarino atómico. El 30, Estados Unidos toma conocimiento del movimiento de tropas argentinas. Y el 31, estas toman rumbo hacia las islas. Gran Bretaña es informada por Estados Unidos del avance de la flota argentina. A las 21:15 horas del 1 de abril comienza el transbordo a los botes de goma para recuperar las islas en la madrugada del 2 de abril. Ya estaban yendo los ingleses para ahí. El día 2 estaba establecido el puente aéreo Gibraltar-Ascensión. El 5 partió el resto de las flotas de Inglaterra. Varias veces hemos hablado de la planificación de esta gente. Eso los hace estar mucho más aceptados. Manejan los medios de difusión,
Los organismos internacionales son afines, ya que fueron creados a medida de su necesidad, aprovechan absolutamente todo, son rapidísimos. Miren lo que armaron por un contrato entre privados. Tenían todo pensado. Llevaron adelante movimientos militares antes que nosotros, lo que supone que la guerra era su objetivo. Pero hacen aparecer a la Argentina como país agresor. Nos ponen entre la espada y la pared con la doctrina del Estopel. La doctrina de Estopel es la renuncia por parte de un Estado por anexión al acto soberano de otro, a todos los derechos alegados hasta la fecha con relación a la en disputa. Es decir, cuando el gabinete de Thatcher agredió gratuita y necesariamente a la Argentina en las Georgias desde el 19 de marzo, nuestro país respondió a esa agresión recuperando militarmente Malvinas, usurpadas en 1833. Ceder al ataque de las Georgias o no contestarlo hubiese significado la aplicación de la doctrina de Estopel. Al comienzo quedamos como un país agresor. Eso es lo que buscó Gran Bretaña, provocando el 2 de abril. La comunidad internacional no lo entendió así. Argentina recuperó un territorio que nunca dejó de reclamar. La resolución de las Naciones Unidas no deja de reconocer los derechos argentinos, no nos identifica como agresores. Provocan un hecho de guerra para generar la reacción. En la guerra los derechos están del lado del vencedor. La estrategia fue dilatar las negociaciones hasta tener las tropas aquí. Cualquier pacto con nuestro país en posesión de las islas termina en un estado diferente al anterior. Eso no lo pueden permitir. Bajo ningún punto de vista es admisible que una nación del tercer mundo desafíe a la OTAN. Militarmente no teníamos ninguna posibilidad. Nuestros militares no tenían conciencia exacta de los alcances que tiene una guerra. Respecto de cómo manejaron la intriga previa a los ingleses, aquí no tomaron nota de eso. Fue un mal comienzo. La guerra no es solo un enfrentamiento armado. No hubo estrategia psicológica, económica y lo peor de todo, no hubo estrategia militar. Pensaron que las Naciones Unidas iba a obligar a Inglaterra a sentarse a negociar y que termina con las 3 banderas. Se basaban en que no somos comunistas, hicieron todo lo que les pidieron, entrenaron militares para combatir la guerrilla en Centroamérica, que este es un país más europeo que latinoamericano. Les llegó primero la información que Estados Unidos iba a convencer a Inglaterra, después que la Unión Soviética vetaría la resolución de las Naciones Unidas, porque nosotros le vendíamos trigos a pesar del bloqueo norteamericano. Compraron todo el pescado podrido que le ofrecieron. No tenían la menor idea de cómo funciona el mundo. Consideraron que era un tema militar. Los asesores eran militares. El ministro de Economía se enteró un día antes y se fue a dormir porque estaba cansado de un viaje. ¿Ir a una guerra con Inglaterra, con Roberto Arban como ministro de Economía? Es directamente entregarse al enemigo. Quería dar una sorpresa a los ingleses y los sorprendidos fueron ellos. No tuvieron cómo salir, solo les quedó pelear y no estaban preparados. Cuando en 1981 Argentina, Nueva York pide una ronda de negociaciones que tratase con seriedad el tema, el canciller Carrington respondió con arrogancia que no se negocia con una potencia mayor de esa forma y que Malvinas es un tema sin entidad para ellos, típico de los ingleses. Esto es típico de su diplomacia para exasperar. En marzo la intención de voto de Thatcher era del 29%, después de la guerra del 45%. La política de defensa británica había previsto reducir a 1/3 la flota de superficie y reconvertirla a una función estrictamente submarina en el seno de la OTAN. Esto era mucho más de lo que viejos halcones del almirantazgo podían aceptar. Por ello el comandante en jefe de la Armada Real convence a Thatcher el 3 de abril que se podía armar una fuerza de tareas para recuperar las islas. A principio de año, durante un almuerzo informal entre diplomáticos argentinos y norteamericanos en Buenos Aires, se aprovechó para sondear a los visitantes con respecto a qué actitud adoptaría su país en el caso que las negociaciones con Gran Bretaña se estancaran y se decidiera aumentar la presión. La respuesta fue: manos afuera, nosotros no nos metemos. Aquí se crecieron todos. Fines del año anterior, un buque oceanográfico de la CIA, proyecto de sismógrafos llamado Global Explorer, realiza un reglamento en la cuenca malvinense e informa que la misma podía albergar yacimientos de petróleo 9 veces mayor que lo del Mar del Norte. Esa información aquí no llegó o no se tuvo en cuenta. Vamos al hecho bélico.
Las fuerzas terrestres argentinas tenían un 75% de conscriptos, con poco adiestramiento. Solamente se enviaron 3 compañías de comando, porque el Estado Mayor consideró que Chile podía intentar algo en nuestras espaldas. En eso no se equivocaron. Chile cargará por siempre el estigma de la traición. El hundimiento de Belgrano fue un acto de guerra que fue buscado, una provocación para romper las conversaciones de paz. El Belgrano salió de la zona de exclusión, tenía un alcance de fuego de 20 kilómetros, ningún objetivo inglés se encontraba dentro del radio de su artillería, porque su hundimiento no puede considerarse una ventaja militar. También debe considerarse la actitud inglesa. El submarino Conqueror abandonó la zona sin intentar el rescate de los náufragos, sin avisar a los buques argentinos que podían asistirlo, ni a organismos internacionales como la Cruz Roja. Simplemente se alejó a toda máquina. Una verdadera infamia. Esto confirma la preparación y el concepto con que fuimos a la guerra. Observen la diferencia entre un pueblo guerrero y nosotros. Otra demostración de ello es la actitud de Alexander Haig. Su función era dilatar las negociaciones para dar tiempo a la flota. El comportamiento es vergonzoso. El 17 de abril le dice lo siguiente a Costa Méndez: he estudiado todos los debates y todos los documentos y para mí está muy claro que ustedes tienen razón y que si se pudiera lograr la adjudicación de algún imparcial, no cabe la menor duda que este apoyaría a esa Argentina. Se está definiendo que no es imparcial y acá le siguieron dando bola. Cinismo puro. A fines de abril le dice a Costa Méndez: ya no solo será Gran Bretaña, Estados Unidos la respaldará y junto con la OTAN presionará inevitablemente y el gobierno militar caerá. Esté usted seguro. La máscara la descubrió la embajadora norteamericana de la ONU, Jane Kilpatrick, dirigiéndose a Haig. Sus hombres del Departamento de Estado son simples aficionados británicos disfrazados de norteamericanos. Aquí tienen una de las consecuencias de la guerra. El ciclo militar estaba terminado para ellos. Ya habían hecho el trabajo sucio. A pesar de todo, le dimos un gran dolor de cabeza. Y si no fue mejor, gran parte de la culpa es nuestra. No había un comando conjunto, cada fuerza tenía sus objetivos. Lo dicen los propios ingleses. Cito al general William Thompson, jefe de la tercera brigada de los Royal Marines: de haber actuado mejor en forma conjunta, estoy completamente convencido que podrían haber ganado. Su mayor problema fue que en todos los niveles las 3 fuerzas no se ponían de acuerdo. No parecían tener un plan general que establecieran cómo iban a ganar la guerra. Cada fuerza parecía ir por su lado. La nación habla de una guerra histórica y tiene la peor diligencia posible y las cúpulas militares más ineptas. De este modo le hemos causado daños impensados, imaginen de otro modo. Acá tiene un balance final de las pérdidas inglesas. Anoten: buques hundidos o destruidos, 8. Destructores tipo 42, clase Sheffield, el Sheffield y el Coventry. Fragatas tipo 21, clase Amazon, la Ardent y la Antílope. El buque logístico de desembarco, el Sir Galahad y el Sir Tristan. Portacontenedor de gran porte, Atlantic Conveyor. Lancha de desembarco, 4. Fostros, 4. Buques fuera de guerra, inactivos, 8. Fragata tipo 21, clase Amazon, el Alacrity, Avenger y el Arrow. Fragata clase Launder, el Argonaut. Crucero liviano clase Country, el Antrim y el Glasmorgan. Destructor tipo 42 clase Sheffield, el Glasgow. Submarino clase Oberon, el Onyx. Buques averiados de consideración, casi inactivos, 5. Fragata tipo 22 clase Woodward, el Brilliant y el Broadword. La fragata tipo 12 clase Rothschild, el Plymouth. La fragata tipo 21 clase Mason, el Ambuscade. El buque logístico de desembarco, Sir Lancelot. Buques averiados, 10. Portaaviones livianos, el Invencible y el Hermes. Destructor tipo 42 clase Sheffield, el Exeter. Buque de asalto anfibio, el Fearless. Buque auxiliar de apoyo, el Tidepool, el Bediguere y el Yarmouth. 2 naciones de desembarco, aeronaves perdidas, 6 Harry derribados y 4 fuera de servicio por accidentes. De la flota real, de la Fuerza Aérea, 8 Harry derribados y 1 fuera de servicio. Helicópteros, 26 derribados, 6 fuera de servicio. Las bajas británicas,
son 275 muertos y 767 heridos. Estimaciones serias hablan de 1073 muertos. Ellos dicen referirse solo a los británicos, no contabilizando chinos y gurkas. Los que hacen la estimación manifiestan que contabilizando la suma llegaría a cerca de 1300. Por ello el gobierno británico dispuso un acta de secreto militar hasta el día 14 de junio de 1972. ¿Qué faltó para ganar? Un comando conjunto, una estrategia global, una campaña psicológica para levantar toda Latinoamérica, con apoyo militar concreto de otros países, y le dábamos el tiro de gracia. No se usó el arma económica, ninguna empresa del país aliado de Inglaterra fue intervenida, tampoco las estancias de la Patagonia. Cuando se dieron cuenta que ya era tarde, teníamos la zona de exclusión llena de submarinos, se perdió un tiempo precioso. En cuanto a la visita del Papa, yo tengo una posición muy particular y polémica. Estamos ante el hecho consumado, no consultaron a nadie, pero la nación está en guerra. No podemos juntar a 1 millón de personas en Luján implorando la paz. Es una falta de respeto a los que están combatiendo y entregaron su vida por la patria. Son los mismos argentinos que fueron a agradecer a Galtieri el 2 de abril, los que fueron a repudiar a Jay convocado por José de Muñoz, los que festejaron el hundimiento del Schiphol, los que pegaban en los altos de la calcomanía de los argentinos somos derechos humanos. Son las dos caras de la Argentina. Con respecto a la intervención del Papa, es la misma persona que ratificó el arbitraje británico sobre el Beagle y fue más allá laudando sobre el estrecho de Magallanes, que no estaba incluido en esta controversia. Antes de ir a Buenos Aires pasó por Londres y no tengo conocimiento que le haya reclamado a los ingleses por los fusilamientos de los soldados argentinos prisioneros heridos y los abusos a los que fueron cometidos por ellos y por los gurkas. Vino aquí a exigir la rendición y la cúpula militar que nos llevó a la guerra acude a una misa donde se pide por la paz. Cuando terminó esta historia de acusar a los militares por violación de derechos humanos, no se alzó ninguna voz denunciando a los ingleses. Ellos integran el mundo de la libertad y la justicia, de los valores de Occidente. Estos ingleses son los mismos que pagaban por cada par de orejas de los aborígenes de la Patagonia, los que armaron la represión en Santa Cruz en la década del 20 porque había bajado el precio de la lana, los que durante 60 años explotaron peones en los quebrachales de Santa Fe y Chaco, son los mismos que derrocaron a Irigoyen y generaron la década infame, son los mismos que promovieron la guerra fratricida contra el Paraguay en el siglo XIX, la de Chaco Boreal en 1938, los que robaron el Peñón de Gibraltar o Hong Kong a los chinos porque supusieron el tráfico de opio, los que cometieron tropelías en todo el mundo. Díganme ustedes en los últimos 300 años cuándo un papa los condenó. Ahora salen con la autodeterminación de los Kelper y sus derechos. Esa postura se cae sola. Este principio no es aplicable porque ellos no son un grupo nacional que perdió en algún momento su independencia, sino súbditos por la potencia, implantados por la potencia imperial. Y ahora viene la justicia del postre para terminar esto. Esto está incluido en el libro de Raúl Hassén Por la gloria de Inglaterra. Cuando le pregunté si era cierto, me lo corroboró y me dijo la fuente, casi me caigo de espalda. Después de la visita del Papa, una delegación de militares encabezados por Videla y de políticos con la Alfonsina a la cabeza fueron a verlo a Galtieri para la rendición. Este se opuso, pidió alistar un avión para viajar a Malvinas con el objeto de ponerse al frente de las tropas. Al llegar a Palomar no había ningún avión preparado y la orden ya había sido dada a Menéndez. Especial de Malvinas que se va a titular Malvinas, las traiciones. Esto es un trabajo que me preparó mi nuevo amigo Javier Llorens de Córdoba, que es un compendio de conversaciones vía correo electrónico que estuvo con el editor general del diario Clarín, Ricardo Kisselbaum, que también es coautor del libro Malvinas, la trama secreta. Más o menos armé un poquito lo que me dijo Javier Llorens y escuchen con detenimiento que hay cosas muy interesantes acá que no las saben y que nadie se las dijo nunca con una cámara adelante. Esto que voy a escuchar yo, la mayoría de las cosas no la han escuchado nunca. Los representantes de la desinformación achacan la culpa de la guerra a dos demonios, Thatcher y Galtieri, y soslayan enteramente los enormes intereses que estaban en juego, que hoy se manifiestan con la explotación de las reservas de hidrocarburos en la zona en disputa,
y con la reciente denominación de Tierra de la Reina Isabel al territorio antártico que reclaman Argentina y Chile. Cualquier conocedor del conflicto sabe muy bien que el escollo insalvable que tuvieron las negociaciones diplomáticas previas a la guerra de 1982 y durante el transcurso de esta fue la palabra deseos, cuya articulación le había sido negada al Reino Unido en las reiteradas resoluciones de la ONU, que ordenan tener en cuenta solo los intereses, no los deseos de los kelpers. En consecuencia, el factor determinante que impidió evitar la guerra de 1982 fue el empeño tenaz puesto por el Reino Unido con el apoyo de Estados Unidos de reimponer el término deseos con distintas variantes y disimulos y reemplazos de intereses. Pese a los enormes esfuerzos que hicieron las cúpulas de las tres Fuerzas Armadas integrantes de la Junta Militar, que lo menos que querían hacer era la guerra contra las potencias a quien consideraban aliadas estratégicas en la Guerra Fría, y también en la Guerra Sucia, que habían practicado en nombre de los ideales occidentales y cristianos, mediante conculcar salvajemente los ideales occidentales y cristianos. También sostiene la versión de origen inglés que el crimen de guerra del crucero General Belgrano fue efectuado por Thatcher a los efectos de hacer caer las negociaciones cursadas a través del presidente Belgrano Belaúnde Terry, cuyas condiciones supuestamente ya habían sido aceptadas por el liderazgo argentino. Y así Thatcher supuestamente pudo hacer su guerra personal. Curiosamente, esta hipótesis fue echada a rodar por el expresidente de la petrolera inglesa Shell, Desmond Rice, de larga actuación en Argentina en su libro Hundan al Belgrano. No obstante, las evidencias señalan exactamente lo contrario, apuntando que ese crimen de guerra innecesario y desproporcionado tuvo en realidad por objeto impactar directamente en la mente de los integrantes de la Junta Militar, a los efectos que aceptaran el ultimátum cursado a través de Belaúnde Terry por el mediador y secretario de Estado Alexander Haig, junto con el canciller inglés Pym, a donde habían cambiado la maldita palabra deseos de los isleños por su sinónimo puntos de vista de estos, acorde con lo explicado por Haig en los documentos que han aparecido de que los integrantes de la Junta Militar había que asustarlos pero no enojarlos. El ataque a Belgrano sería así una variante del terrorismo de Estado, acorde con las teorías médicas que dicen que en las guerras tienen en realidad por objeto golpear la mente de quienes las lideran en el campo adversario para forzarlos a su rendición. Explícita o implícita, como habría sido el caso si la Junta Militar aceptaba tener en cuenta los deseos de los isleños, que era el objetivo peremptorio y irrenunciable deseado por el gobierno inglés de entonces. Para masacrar 323 marinos innecesariamente, para imponer la autonomización de 1.600 habitantes de una isla remota del Atlántico Sur, suena algo descabellado. Máxime si detrás se mueven intereses petroleros, como los representados por el pseudo historiador Rice. Imposible de sostener ante un tribunal internacional, y menos aún ante la opinión pública mundial. Por esta razón, para que la idea fuerza inglesa de la autodeterminación no quedara definitivamente manchada con la sangre de 323 marinos argentinos, el Reino Unido recurrió a la desinformacia de procurar que no se conectaran de manera alguna ambos eventos. E incluso, con la intervención del petrolero y pseudo historiador Rice, precavidamente dieron vuelta a la interpretación lógica de esos hechos, llegando al extremo de sostener absurdamente que ese crimen de guerra no fue para imponer los deseos de los isleños, sino para imponer una guerra absurda. Y acá nuevamente nos encontramos con la postura que parece boba, pero no es para nada cándida, porque casualmente ella preserva el argumento estratégico del Reino Unido para retener las Malvinas y explotar su petróleo, centrado exclusivamente en el derecho a la autodeterminación de los 1.600 isleños oriundos de allí. Claro está que esa férrea e implacable decisión por parte del Reino Unido de explotar a fondo la oportunidad del inoportuno desembarco argentino en Malvinas
a los efectos de dar vuelta la derrota diplomática de Naciones Unidas, llegando incluso al hecho despiadado del general Belgrano, lleva necesariamente a cualquier mente inquieta a plantear una reinterpretación total de los acontecimientos. Esta inclaudicable determinación del Reino Unido de imponer a toda costa los deseos de los isleños en sustitución de sus intereses abre grave e inquietante interrogante. Si el Reino Unido no habrá inducido de alguna manera a los integrantes de la Junta Militar a ocupar militarmente las islas para así poner en rediscusión esa cuestión esencial para poder retener las islas que le había sido negada por Naciones Unidas. Acorde con la definición de que la guerra o la amenaza de hacerla es la continuación de la diplomacia por otros medios. Pero en el mundo moderno la amenaza de hacerla o hacerla solo es legal cuando se ejerce en legítima defensa. Y para eso es indispensable como paso previo que los militares argentinos desembarcaran en las islas. Curiosamente, el diario Clarín se encargó de insinuar esta inquietante hipótesis en la nota del día siguiente de su corresponsal en Londres, María Laura Viñolo, cómo una mujer engañó a la Junta con el apoyo de Estados Unidos en la guerra. En ella afirma que el embajador inglés de Estados Unidos, Nicholas Henderson, que como buen inglés parece ser un zorro sembrando pistas falsas, tenía la sospecha de que Estados Unidos había alentado a la Junta Militar Argentina a ocupar las islas. A través de dos de sus altos funcionarios, la embajadora de Naciones Unidas, Jane Kilpatrick, y su secretario para Asuntos Latinoamericanos, Thomas Enders. Basaba sus sospechas en que casualmente Enders había visitado Buenos Aires en marzo de 1982, 2 semanas antes de la ocupación argentina, oportunidad en que habría hecho el famoso guiño de manos afuera que dio a entender a Galtieri que Estados Unidos consentiría con la recuperación de las islas, en trueque por los servicios prestados por el ejército argentino en la guerra sucia de Estados Unidos practicaba en Centroamérica. Si Clarín se hubiese animado a profundizar esa información, se habría encontrado con unos datos elocuentes, públicos y notorios, que no se le pueden escapar a ningún buen periodista. Consistente en que Enders, junto con Hayek, eran socios de la consultora estratégica Kissinger Associates in Company, cuya cabeza era nada menos que el secretario de Estado Henry Kissinger, quien casualmente también había visitado a la Argentina a fines de 1981, a la par que se producía la caída del general Viola y el encumbramiento del general Galtieri, durante la cual mantuvo sugestivas y discretas entrevistas con quienes iban a ser designados ministros poco después, Roberto Alemán y Nicanor Costa Méndez, como si Kissinger contara con información clarividente al respecto. En especial, respecto a Costa Méndez, que fue señalado en el informe Rattenbach como el principal responsable de las erróneas decisiones bélico-diplomáticas que tomó poco después de la Junta Militar, en el que también se señalan los intereses petroleros que contaminaban a nuestro canciller de hierro como presidente de la CGC, Compañía General de Combustible, vinculada con la Shell inglesa, e involucrada en el affair de la nafta adulterada que se desarrolló en forma paralela al conflicto de Malvinas. Con la excusa de preparar su memoria y brindar una explicación de su actuación ante la Comisión Rattenbach, al abandonar el cargo, Costa Méndez se llevó toda la documentación que se había generado durante su gestión en relación a las Malvinas, la que nunca más apareció, borrando así prolijamente todos los pormenores de su gestión, igual que el criminal que borra sus rastros de la escena del crimen. La elocuencia de esos datos están lejos de acabar aquí, ya que el tercer socio conspicuo de esa consultora estratégica era nada menos que el canciller Lord Carrington,
ex secretario de Energía del Reino Unido y ex ejecutivo de la Shell, Roger Dutch, quien renunció inmediatamente después de la ocupación argentina de las islas, por supuestamente no haberla previsto. Pero no obstante, poco después fue distinguido con las máximas condecoraciones del Reino Unido por los altos servicios prestados al reino. Por esa razón no es gratuito el calificativo de tercer hombre. Entre esos servicios de hacer o no hacer, parece destacarse esa fatal imprevisión de Carrington, que no obstante le permitió al Reino Unido cambiar el status quo de la cuestión, al instalar el heredero de las fortalezas Malvinas, y pasar a esgrimir decididamente el supuesto derecho a la autodeterminación de los isleños, que había comenzado a insinuar tímidamente a mediados de la década del 70, pese a las resoluciones adversas de la ONU. A la par que ponía en explotación los yacimientos petrolíferos del Mar del Norte, mediante efectuar la inversión industrial más grande de su historia, lo que posibilitó al Reino Unido detener su debacle como nación. Y simultáneamente que en círculos especializados se comentaba que en Malvinas podían existir reservas de petróleo 9 veces superiores a la del Mar del Norte. Otro tanto sucedió con el embajador inglés en Argentina, Anthony Williams, que tampoco se percató de la inminencia de una ocupación militar de las islas por parte de Argentina. Y no obstante, poco después fue honrado con el título de Sir, por los altos servicios prestados, o no prestados, a su país. Pese a que desde meses atrás el diario La Prensa de Buenos Aires venía instando públicamente a la dicha recuperación, a través de las columnas del periodista español Luis Araujo, y a la par que el diario La Nación nos desayunaba, escuchen este detalle, y a la par que el diario La Nación nos desayunaba el 2 de abril, que a fines de febrero ya habían desembarcado en Argentina periodistas ingleses para cubrir esa histórica recuperación. También fueron distinguidos posteriormente con títulos nobiliarios y o condecoraciones por los altos servicios prestados al Reino Unido Richard Luce, el secretario del Foreign Office responsable del área Malvinas, que renunció junto con Carrington por no haber previsto la ocupación argentina. Francis Pym, que sucedió a Carrington en la Cancillería, y el socio de este, Henry Kissinger, que fue nombrado caballero del Reino Unido, pese a su origen alemán y su nacionalidad estadounidense. Y por su parte el matrimonio de modestos orígenes de los Thatcher pasaron a ser el barón y la baronesa Thatcher, por notables servicios que ambos prestaron al imperio. Como si esta trama conspirativa no fuera suficiente, a ella se suman las falsas creencias que trajeron desde Londres el entonces comandante en jefe de la Armada e integrante de la Junta Militar, Jorge Anaya, y su segundo jefe de inteligencia armada y comandante de la flota de mar, Walter Aliara. Ambos se habían desempeñado como agregados navales en Londres y habían admirado el desarrollo de la explotación hidrocarburífica en el Mar del Norte, y vuelto con el convencimiento de que el Reino Unido no reaccionaría militarmente si Argentina recuperaba por ese medio las islas, ya que solo le interesaba el petróleo, no la soberanía sobre ellas. Y en consecuencia todo se podía arreglar con un módico canje de entrega de la explotación de petróleo a cabo del reconocimiento de la soberanía a favor de Argentina. Por eso, junto con los preparativos militares para ocupar las islas, comenzó a circular públicamente una nueva ley de hidrocarburos que implícitamente posibilitaba ese canje, de la que dio cuenta Clarín por aquellos días. La creencia en ese posible canje de petróleo por soberanía se vio oportunamente reforzada por el salvaje desguace de la flota de Su Majestad, que anunció el ministro de Defensa inglés John Nott en 1981 y que preveía incluso el retiro del rompehielos Endurance de las Islas Malvinas, lo cual fue discutido y confirmado públicamente en el Parlamento inglés a principios de 1982. Al mismo tiempo que, como en una deliberada comedia de enredos en Argentina, se comenzaba a desarrollar la planificación militar para recuperar las islas, alentadas por esa señal proveniente de Londres.
ese plan de desguace nunca se llevó a cabo, y además seguidamente su autor Nott pasó a ser Sir John Nott. Y acá de nuevo aparece la explicación boba pero no cándida de que dicho plan se dejó de lado con motivo de la agresión argentina, deslizando incluso algunos analistas la hipótesis de que marinos británicos habían inducido a los marinos argentinos encabezados por Anaya a invadir las islas, a los efectos de tener un argumento para impedir ese desguace. Como si el Reino Unido no fuera una potencia nuclear experta en disuasión estratégica, que cuenta con una diplomacia con 1000 años de historia considerada la mejor del mundo, y se tratara de una república bananera parecida a la Argentina, donde cada fuerza armada o corporación explota su quintita, sin consideración argentina, sea alguna por los otros. Al plan militar argentino de recuperación hubo que anticiparlo y ejecutarlo en forma absolutamente precipitada, con motivo del incidente de los chatarreros en las Islas Georgias, generado por el intransigente rechazo por parte del Reino Unido a aceptar las tarjetas blancas que les había entregado la Cancillería, válidas para viajar a las Malvinas, que les fueron entregadas por orden del canciller Costamendi en reemplazo de los pasaportes. Por eso el informe Rattenbach denominó a dicho incidente el Sarajevo del Atlántico Sur, frente al cual, profundizando la comedia de enredos, el Reino Unido se hizo correr el trascendido del envío de submarinos nucleares y otras fuerzas a Malvinas, lo cual puso a la Junta Militar ante el dilema de abandonar definitivamente sus planes de recuperación o adelantarlos apresuradamente. Se generó así una sofisticada situación propia de la inteligencia moderna, en que primero se predispone al adversario con miras a que tome una decisión, y luego se crea una situación para que esa decisión se acometa y se haga irreversible, y se la lleve a cabo improvisadamente en las peores circunstancias, concretándose en el caso de Malvinas en una oportunidad que, como lo expresó el informe Rattenbach, favoreció fundamentalmente al enemigo inglés. Ese rol de agente provocateur lo desempeñó el contrato firmado por el chatarrero Davidoff con una firma en Edimburgo en 1979, y cuya ejecución en el terreno, nuevamente como una deliberada comedia de enredas, se puso en marcha junto con los planes militares para recuperar las islas en 1982. En consecuencia, diversos analistas sostienen que el Reino Unido no recibió sorpresa alguna por la recuperación de las Islas Malvinas por parte de Argentina, sino que por el contrario, los grandes sorprendidos fueron los integrantes de la Junta Militar, ante la veloz reacción militar y diplomática inglesa. Con el inmediato miedo de la Task Force, que parecía estar a la espera de la ocupación argentina, y con la resolución 502, que condenó a Argentina como país agresor, legitimando así dicha reacción militar a que los integrantes de la Junta Militar habían descartado totalmente. De esa manera, tras la tardía llamada del presidente Reagan a Galtieri pidiéndole que desistiera de la ocupación, cuando la operación ya era irreversible por haberse establecido el silencio de radio previo a ella, comenzó a desintegrarse el cuadro de situación absolutamente falso, que llevó a la Junta Militar a recuperar las islas, en cuya creación no fueron ajenos los dos grandes diarios argentinos, Clarín y La Nación, ayudados por su agencia Diarios y Noticias, que casualmente habían puesto en funcionamiento pocos días antes, los cuales el 2 de abril y subsiguientes se encargaron de fervorizar a la opinión pública interna por el logro de recuperación, obligando así a la Junta Militar a cambiar su plan militar inicial de ocupar para negociar, dejando para ello una mínima guarnición en la isla por el de reforzar para defender y obligar a negociar, transformándose así el plan original en una aventura militar tal como lo señaló el informe Rattenbach. Es lamentable que entonces el diario Clarín no haya crecido su sentido crítico y su posición de contrapoder que ahora se arroja para impedir o al menos hacer razonar respecto de esa aventura militar, y por el contrario se hizo lo que se hizo, que efectivamente fue instarla para que se concretara. En consecuencia, los integrantes de la Junta Militar se vieron obligados a improvisar planes de defensa de las islas que nunca habían estado dentro de sus cálculos de probabilidades. De esa manera, la sorpresa táctica o estratégica que entorpeció duramente los planes de recuperación ingleses
no la dio el desembarco argentino en la isla, sino la aviación argentina, que intentó impedir el desembarco inglés en las islas, jugándose al límite de sus posibilidades, con gran sacrificio de vidas y máquinas. Gesta que es más reconocida en el mundo entero que en Argentina, por la acción de los grandes medios que como Clarín la silenciaron obstinadamente. Y en esta gesta nuevamente brilló la previsora astucia británica, cuya industria bélica nos proveyó de artilugios de dudosa calibración, que en vez de funcionar como bombas, lo hacían como cascote lanzado de catapultas, propias de guerras medievales. Luego pasó con los modernos torpedos filoguiados que iban para cualquier lado porque sus hilos se cortaban, los cuales sucesivamente fueron desechados por el capitán submarino Antonio Conqueror para hundir al Belgrano, por su baja fiabilidad. Según algunos analistas, si estos artilugios hubiesen funcionado como debían, podían haber cambiado el curso de la guerra u obligado a una salida diplomática que no estaba dentro de las previsiones del Reino Unido. Pero a muy pocos países se les ocurre hacer la guerra fiándose en las armas provistas por el enemigo. La desintegración de los planes originales llevó también a la Junta Militar a arrojarse a los brazos de la mediación de Hyde, el socio de Kissinger, Carrington y Enders, como única tabla de salvación, quien a ultranza de una u otra manera exigió reconocimiento de los deseos de los isleños para poner un final definitivo al conflicto a favor del Reino Unido. En su total extravío debe reconocerse que los integrantes de la Junta Militar tuvieron la entereza de no reconocer esos deseos a costa de su fracaso personal y profesional, cuando hoy hay varios políticos, comunicadores sociales y fuerzas vivas que estarían deseosos de hacerlo. Se impuso así nuevamente el acerto del estratega chino Sun Tzu, que hace 2500 años dijo que la guerra es el arte del engaño, con el agravante de que una sustancial parte del paquete accionario del Grupo Clarín ha sido colocado en Londres, lo que lamentablemente abre la sospecha de que algo a cambio de algo, o peor aún, de que el principal diario argentino esté editorialmente controlado desde Londres, en cuyo caso sería un poderoso quinta columnista. En ese entonces, la habilidad británica consistió primero en inocular la idea de un plan de recuperación de las islas basado en la no reacción militar británica y la posibilidad de negociar petróleo por soberanía. Segundo, en precipitar la ejecución de dicho plan con el incidente de las Islas Georgia. Y tercero, mantener aferrada la Junta Militar y las Fuerzas Armadas en Malvinas, haciendo abortar ese plan de ocupar para negociar mediante una maniobra de pinzas. Por un lado, la veloz reacción diplomática militar británica por la resolución 502 y el envío de la Task Force. Y por otro lado, como lo expresa el informe Ratzinger, la enfervorización de la población argentina con ese efímero logro, en la que tuvieron gran responsabilidad los medios de comunicación liderados por Clarín, La Nación y Diarios y Noticias. Así se hizo imposible para la Junta Militar el retiro de tropas que habían programado sin un gran costo político interno, y se puso la mediación de Hyde, que brindó como única salida el dichoso referéndum. El punto de partida equivocado fue justamente el plan original de ocupar militarmente para conmover la diplomacia, que dependía de imponderables absurdos, como el que no hubiera un solo inglés herido, ni con un rasguño, usando ese instrumento militar a contrapelo de su rol, que es no hacer ningún daño ni baja, sino hacer el mayor daño y las máximas bajas. Eso es cierto. Eso es cierto. A un temeroso timorato no respeta a nadie. Al timorato no respeta a nadie. Pero casualmente había un fotógrafo argentino de origen inglés que se las ingenió para sacar de las islas, el mismo día de su recuperación por Argentina, el 2 de abril, imágenes de los soldados británicos con la cara contra el piso tras su rendición, que al ser publicadas en la tapa de los diarios ingleses al día siguiente, causaron gran conmoción a la opinión pública británica, dando la razón al acerto que dice que una imagen vale más que 1000 palabras. La pureza intelectual de los integrantes de la Junta Militar nos llevó a creer que evitando daños físicos no había ulterioridades, sin ponderar que hay otros factores psicosociales tanto más potentes, como son la humillación y el triunfo. Y señor, eso es cierto, que pueden ser magnificados en el imaginario colectivo por los medios de comunicación. Y paradójicamente ambos factores fueron articulados en contra de los planes de la Junta Militar, la humillación externa y un triunfalismo interno.
Otro punto de partida equivocado es el caso de la autodeterminación o deseos de la población, que no apareció en 1982, sino que es el principio general fijado por la ONU en la resolución 1514 de 1960 para la descolonización, y el gran triunfo argentino de 1965 con la resolución 2065 fue haber modificado particularmente para Malvinas ese principio, a establecerse que debían tenerse en cuenta no los deseos sino los intereses de la Argentina, de los isleños, por tratarse de una población foránea implantada tras la ocupación en 1883. Y no antes a ese acontecimiento en 1964, como menciona Clarín, sino en 1968. Vino la oferta informal del laborista Lord Chalfont de restituir las Islas Malvinas sin otra condición que se garantizaran los intereses de los isleños. Tras haber erradicado el interior a los 1.800 habitantes de la isla de Diego García, que era una base de carboneo en el Océano Índico, similar a la de Malvinas, sin respeto alguno por los deseos de los chagosianos, isleños oriundos de ahí, que aún claman por su derecho a volver, a los efectos de instalar una base militar de Estados Unidos que pusiera como un campo de concentración como Guantánamo, estando ese antecedente. La oferta por Malvinas, no obstante, desató una airada reacción por parte de los conservadores, encabezados en la Cámara de los Lores, nada menos que por Lord Peter Carrington, quien entonces hizo una exacerbada defensa de las islas, a las que paradójicamente luego, en 1982, como canciller, aparentemente las descuidó. Y digo que Argentina las recuperara, al menos momentáneamente. Casualmente, en ese momento, el canciller entonces también era Costa Méndez, ministro de Onganía, a quien algunos diplomáticos achacan de haber desperdiciado esa gran oportunidad para recuperar Malvinas, por haber tardado una enormidad en responder, aunque en realidad con su morosidad solo facilitó que se organizara la oposición de los Tories encabezada por Carrington, alto representante de intereses financieros, mineros y petroleros, que en alguna manera alguna habrían consentido con esa sesión. La oportunidad que se perdió ahí con Costa Méndez. ¿Por qué? Porque en los círculos especializados se hablaba del petróleo offshore que rodeaba el Mar del Norte, que 7 años después se puso en explotación en base a novedosos derechos del mar, que otorga la explotación de ese petróleo a quien detente un mínimo punto firme de tierra en un radio de 200 millas alrededor, estimándose al mismo tiempo que en torno de las Islas Malvinas, que tenía condiciones geológicas parecidas a de las Islas Británicas, podía existir aún mucho más petróleo. Por esa razón, a partir de ahí, se podría decir con palabras de Churchill que las Malvinas o Falkland pasaron a ser un objetivo estratégico supremo para el Reino Unido, no siendo casual que la Convención sobre Derechos del Mar haya sido aprobada el 30 de abril de 1982, en víspera del comienzo de la guerra. Luego la propuesta de Lord Chalfont, vino el shock petrolero de 1983 motivado por el embargo árabe durante la guerra de Yom Kippur, que decuplicó el precio del petróleo y permitió la puesta en explotación comercial de petróleo offshore en el Mar del Norte y en Alaska a partir de 1975, existiendo autorizados analistas que dicen que ese fue el motivo realmente buscado en Estados Unidos y el Reino Unido mediante administrar el conflicto árabe-israelí. En ese novedoso marco petrolero, no en 1973, como menciona Clarín, sino en junio de 1974, vino la oferta informal de condominio mediante un non-paper del primer ministro laborista Harold Wilson, que lógicamente abarcaba el condominio del petróleo, pero no obstante quedaba sujeto a su operación por parte de los isleños, poniendo así peligrosamente de nuevo los deseos de estos como árbitro supremo, lo que para nada se condecía con el mandato de la ONU. La propuesta informal fue retirada tras la muerte de Perón. Pero más que propuesta parece ser un globo de deseo laborista para matizar la cuestión álgida del deseo de los isleños. Dado que en 1973, simultáneamente con la guerra de Yom Kippur, que hizo posible la explotación del petróleo offshore, el Reino Unido, bajo el gobierno conservador de Edward Heath, había hecho una presentación formal en la ONU desconociendo la resolución 2065. Al expresar que era fundamental que se reconozca el derecho de los isleños a la libre determinación y se les permita expresar sus deseos al respecto. Sonsonete que el Reino Unido repite hasta la fecha, diciendo que el objetivo supremo es para ese ocultar en realidad es ese petróleo.
No obstante, en 1979, con la intervención de Martínez Dios y Lord Carrington como canciller, surgió una nueva propuesta alternativa a la solución Hong Kong, consistente en un reconocimiento de soberanía a favor de Argentina y reto de arriendo a favor del Reino Unido por un plazo de 50 años. Durante el plan, esto se llevaría el petróleo y a su financiación nos devolvería la soberanía. El mismo se cayó a mediados de 1980 por la resistencia a tanto de los isleños, a lo que se les había sobreestimulado con la autodeterminación, como de algunos integrantes de la cúpula militar argentina, entre ellos Galtieri, que consideraban leonino quedarse sin el petróleo y diferir el reconocimiento de la soberanía, reclamando que al menos se cambiara lo uno por lo otro, siendo esta la base del plan militar argentino, por lo que se decidió la recuperación de Malvinas en 1982. Creyeron que el canje era posible. La no intelección de esa decisión de alta estrategia relacionada con el aseguramiento real de la soberanía energética en este frente convulso y de recursos naturales fue el que llevó al fracaso el plan argentino de 1982 y sus ejecutores. Hay una trama secreta. Esto no se sabía ni se dice. Todos estos pormenores que hubo adentro, que vienen a corroborar todo lo que dije yo en el programa anterior, que lo que nos hicieron fue una excelente cama armada durante décadas. Buenas noches.